Historias de vida, sueños y desafíos. Los invitamos en nuestro programa a descubrir con nosotros vivencias que nos ayudan siempre a ser mejores. El invitado de esta noche es Santiago Menoscal. Santiago es ingeniero biólogo, graduado de la ESPOL, tiene una maestría en administración de proyectos de la Universidad de Barcelona. Ha realizado algunos trabajos muy interesantes que en este momento no se los voy a contar para que él mismo nos lo comparta, pero hay una situación muy especial con Santiago, que es mi sobrino. Entonces va a ser una entrevista muy emotiva, diferente, porque los desafíos y las vivencias, todas las acciones que ha hecho Santiago para lograr sus metas las hemos ido compartiendo en el camino. Santiago, bienvenido a nuestro programa. Santiago está al otro lado del mundo, está en Australia. Gracias, tía linda, bella y preciosa, por tenerme y la invitación, por la invitación al programa. Acá ya es sábado, 8 de la mañana, ah, arrancando el fin de semana y nada, pues contento de poder compartir un poco mi experiencia y un mensaje positivo. Fabuloso, Santiago, y gracias por compartir. Mira, de lo que hemos vivido, de lo que te hemos visto, tú aquí en Ecuador te apasionaste por una carrera. Cuéntanos cómo fue todo lo que hiciste, porque te graduaste en el ESPOL, ¿verdad? Que no es una universidad que es fácil. Y después tuviste aquí tus trabajos, tus proyectos. Cuéntanos un poco antes de pasar al por qué te fuiste sobre tu vida en Ecuador. Bueno, primero que nada, ¿por qué estudié la carrera? Fue porque toda mi vida crecí al pie de la playa. ¿Te acuerdas cuando pasábamos en Pacoa? Crecimos literalmente, aprendí a caminar en la arena, ¿no? Entonces, de ahí me metí en el surf con mi papá, mi hermano y algunos amigos. Entonces, ya cuando llegó el momento de tomar una decisión qué carrera tomar, eh, y obviamente pues el interés y la pasión de estar rodeado del océano, no se me ocurrió de otra mejor que estudiar algo relacionado al mar, por supuesto, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a indagar un poquito qué podía hacer, ¿no? Entonces ahí encontré esta carrera de ingeniería oceanográfica en la SPOL. Entonces, yo en ese entonces, pues, quería irme a estudiar inglés afuera y una de las opciones era Australia también, ¿no? Pero por diferentes motivos de la vida nunca se logró, entonces entré a estudiar oceanografía a la SPOL y fueron 5 años de una carrera sumamente tediosa, ¿no? Entonces fue un gran esfuerzo y con el apoyo de mis padres también, pasar pues, durante todos esos 5 años, ¿no? Eh, y bueno, una vez que ah, me gradué de la carrera, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas con esta empresa bélgica multinacional súper grande de dragados. Y ahí fue literalmente donde aprendí el mundo profesional en la ingeniería y yo creo que me tiré a nadar al mar sin saber nadar con esta compañía, ¿no? Porque ah, yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido y arrancar de cero, sin casi nada de experiencia en este mundo, en una empresa y con los belgas, que son sumamente by the books. Entonces, yo creo que eso me forjó bastante. Y de ahí, bueno, pues continué con esa compañía. Llegó COVID y, y como había hecho prácticas y ya tenía un feedback positivo de ellos, pues me llamaron y tuve la oportunidad de tener un trabajo cuando justamente el mundo se estaba colapsando, ¿no? Y es más, te mudaste a vivir a la playa ahí. Y ahí me mudé a vivir a playas, correcto, sí, y fue una experiencia súper chévere. Trabajaba con expats y vivía como expat, eh, aunque mi casa era simplemente a 1 hora de playas, ¿no? Así es. Oye, pero cuéntanos un poco de ese proyecto que
hiciste? ¿Qué te llevó el coral? Porque tú con toda esta pasión por el océano, que es la que te ha Sí, guiado, en palabras tuyas, a estudiar oceanografía y hacer estas cosas, tú emprendiste en un proyecto de coral aquí en Ecuador. cor- Cuéntanos qué te correcto. llevó, cómo fue, cómo lo empezaste. Sí, bueno, justamente en COVID, antes de que me ofrezcan el trabajo, conocí a mi expareja hoy en día, en donde lanzamos muchas ideas y se nos ocurrió, estábamos en COVID y haciendo bastante buceo durante COVID, y se nos ocurrió lanzar este proyecto. Entonces, obviamente eso tomó mucha planificación y mientras yo estaba trabajando en esta empresa de dragados, se dio todo para poder fundar la organización con un grupo de personas. Eh, Esto para mí fue porque realmente el motivo por el cual yo estudié la carrera de oceanografía era justamente para ese fin, conservar y proteger los océanos, ¿no? Que era los océanos tanto que me sigue dando y me ha dado toda la vida, ¿no? Que es la pasión y la emoción por surfear, por bucear, por la vida submarina, ¿no? Entonces, esa etapa en mi vida de trabajar con los corales y no solo con los corales, sino con las comunidades costeras que, que es su principal recurso ecosistémico, fue muy emotivo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de una vez fundar la organización sin fines de lucro, renunciar a este trabajo de dragados, que aunque fue una carrera profesional súper bonita y que hoy en día me ha beneficiado mucho en donde estoy hoy en día, eh, el hecho de poder moverme del mundo de ingeniería al mundo de conservación, de estar ah, trabajando de 6 a 6 de la tarde, 6 de la mañana a 6 de la tarde, a tener una vida un poco más flexible y con un poco más de propósito en comunidades y ecosistemas, pues sumamente gratificante. Entonces, esos 2 años que estuve manejando la fundación y que hoy en día sigue corriendo, manejado por Andrea y por Ani, ah, fue súper chévere, ¿no? Pasábamos buceando todos los días, trabajando con niños en las comunidades, haciendo educación marina. Fue súper chévere, fue súper chévere. Santiago, Sí. existen más o menos más de 300 tipos de corales. Eh, y de hecho, tú participaste también trabajando en no sé si se diría reparación o reconstrucción de la barrera de coral en Australia, la misma que la UNESCO hace 40 años declaró Patrimonio de la Humanidad. Si bien es cierto, el coral, el mar o el océano depende mucho del coral por toda la biodiversidad que esto genera, para ti, ¿cuál es la diferencia de una manera u otra entre el hábitat en el que se desarrolla el coral en Australia, la gran barrera de coral en Australia versus, eh, digamos, el coral que está en las costas ecuatorianas? Sí, la principal diferencia vendría a ser que ah, en Ecuador no tenemos arrecifes de coral como tal. Un arrecife de coral, imagínate, es la gran barrera de coral que viene a ser muchas comunidades coralinas interconectadas entre sí. A Casi la gran diferencia, muralla china, pero en coral. así Casi, es, casi. exacto. Entonces, en Ecuador simplemente tenemos comunidades coralinas bien pequeñas, que si bien no forman una estructura arrecifal extensa, más de cientos de kilómetros como la Gran Barrera, igual tiene una función ecosistémica sumamente importante y los mismos beneficios ecosistémicos que la Gran Barrera produce, ¿no? Entonces es básicamente la escala y la magnitud en área que cubren estos corales y además pues la biodiversidad, diversidad ecosistémica que tienen estos corales también, ¿no? En la Gran Barrera.
Hay muchas más especies en la Gran Barrera del Coral en Australia que las que tenemos en Ecuador. Además que las condiciones oceanográficas y climáticas en Ecuador son sumamente variables y mucho más ah, ah, ex- ex- eh, variables en el sentido de desarrollo de estos animales, ¿no? Entonces, las condiciones acá en la Gran Barrera se dan para que exista lo que hay acá y en Ecuador se da para lo poco que tenemos, pero lo muy importante que es y por ende la mayor importancia también de protegerlas, ¿no? ¿Qué tan agresivo para el coral es el tema del fenómeno del niño, que sabemos que es cíclico, más o menos cada 10, 15 años, o de la niña? ¿Qué tan agresivo es aquello y qué tan perjudicial o simplemente es inocuo el tema del niño para las barreras, para el coral, el desarrollo del coral? No, efectivamente, los dos ciclos de este fenómeno, la niña y el niño, tienen repercusiones tanto en Ecuador como en Australia, en la Gran Barrera y en todo el mundo, ¿no? Pero simplemente poniendo estos dos ejemplos, ¿no? Para darte un ejemplo, en el niño en Ecuador, en el 82 y en el 98, hubieron bastantes lluvias torrenciales, ¿no? Entonces esto viene trayendo todo el sedimento de las montañas y lo deposita en el océano y esto cubre los corales, matándolos. Y eso fue lo que pasó en Ecuador y eso es lo que el proyecto hoy en día está trabajando para lograr restaurar, lo que pasó en el 98. Acá en Australia, a diferencia, las temperaturas del océano son extremadamente ah, por encima de lo normal, ¿no? En Ecuador no sucede tanto eso, pero acá sí, entonces el coral se blanquea. Y en la niña, por acá, también tienen, cuando es el fenómeno de la niña, los ciclones son mucho más fuertes y potentes, y eso también tiene repercusión en la Gran Barrera en este caso. Santiago, cuéntanos cómo fue cuando, como ya nos estás comentando de tu experiencia con el coral y en los dos países, en este comparativo por el que te preguntaba Modesto, cuéntanos cómo fue ya tu proceso de tomar la decisión de irte a Australia, el hacer la documentación, todo lo demás, el irte y cuando llegaste a Australia, ¿no? Sí, bueno, ya en Ecuador yo me sentí un poco ya estancado, ¿no? Y siempre mi objetivo era desarrollar mi carrera profesional, ¿no? Ah, entonces, ya una vez que la fundación estaba corriendo y el grupo sumamente establecido, pues tomé la decisión de seguir adelante. Entonces, efectivamente, no ha sido fácil, pero yo creo que con un poco de positivismo y un poco de suerte y preparación en todo lo que fue mi vida universitaria y mis primeras prácticas y obviamente la fundación, eh, me llegó a poder tener un poco más de posibilidades en el mundo de mi industria para poder desarrollarme profesionalmente. De ahí el tema de cómo eh, llegué a donde estoy hoy en día fue un poco de estrategia en la que tuve que tomar, ¿no? Porque obviamente ingresar a Australia con una visa de trabajo es un poco complicado, pero existe esta Working Holiday Visa que se le dan a muchos países en donde puedes venir a estudiar, perdón, a trabajar y viajar al mismo tiempo, ¿no? Es prácticamente backpacker, una visa de backpacker. Entonces, eh, to- usé este camino para tener los derechos de poder trabajar en Australia y poder conseguir un trabajo de manera más fácil, ¿no? Entonces, justamente antes de treparme al avión, yo ya tenía dos, dos trabajos ya asegurados, ¿no? Pero lo chistoso fue que con el trabajo que estoy hoy en día, mi primera entrevista me la perdí por justamente el cambio horario. Entonces, y eso fue 2 días antes de treparme al avión, ¿no? Entonces, me perdí la entrevista y los tipos acá, mis jefes hoy en día, me dijeron, no, ¿sabes qué? Tengamos la entrevista es tal día que tú ya estás en Australia, ¿no? Entonces llegué a Australia y tuve esta entrevista y fue efectiva, obviamente, y, y desde ese entonces, pues,
empezó mi paso, mi camino en esta compañía, pero pude, como ya tenía asegurado otro trabajo, que fue uno de mis sueños, ¿no? Bucear en la Gran Barrera, haciendo un trabajo de conservación, ah, fue súper chévere. Entonces yo a mi empresa que trabajo hoy en día le dije, mira, yo tengo planes hasta tal fecha, ¿no? Entonces yo empecé de tal fecha, pero justamente los meses anteriores yo estaba haciendo este otro trabajo, que es un trabajo de sueños, ¿no? Y pudiste hacer las dos cosas la Así que te es, apasionaba exacto. y la que te iba a dar para vivir Ah, también, ¿no? exacto. Entonces yo te tuve, o sea, es para yo darte un poco más de, de detalles. Este trabajo de soñado es un trabajo que hay varias compañías y una de las compañías es donde trabajo yo, que hacen buceo en toda la Gran Barrera de Coral. Está dividido, la Gran Barrera de Coral es inmensa, entonces está dividida al norte una compañía, centro otra compañía y el sur otra compañía. Centro es la compañía donde estoy, pero ese entonces yo tenía asegurado un trabajo con la compañía del norte. En estas compañías es un grupo de 15 buzos y van a la Gran Barrera por 15 días, hacen 4 buceos diarios y matan a una estrella de mar que se come el coral, que se llama Crown of Thorn Starfish. Entonces esa estrella de mar es una plaga hoy en día. Y el trabajo es, o sea, es espectacular, ¿no? Estás en un barco con tus colegas que se vienen a convertir tus amigos y por ende tu familia, porque vives todo el día en el bote en uno de los lugares más pristinos del mundo, ¿no? Y encima que te paguen por hacer ese trabajo, o sea, era una cosa de locos, ¿no? Pero yo sabía que ese trabajo no me iba a llevar a poder desarrollar mi carrera y además de poder continuar con el camino que es tener una residencia en este país que es sumamente hermoso, ¿no? Y además que da muchas posibilidades. Entonces, hice ese trabajo por un mes. Y de ahí, lamentablemente, yo ya sabía que iba a renunciar, pero, o sea, discúlpeme, no podía decirles que iba a renunciar, porque si no, no me daban el trabajo, ¿no? Entonces, lo hice y muy respetuosamente y profesionalmente les comenté que me salió otra oferta laboral y de ahí fue cuando me trepé al avión, me fui a surfear otros 15 días más, porque sabía que porque donde vivo hoy en día es una ciudad muy hermosa, pero no hay olas. Entonces no puedo surfear, pero tengo otras oportunidades y ya más adelante te puedo estar eh, explicando pues cuáles son los pros y contras de estar aquí también, ¿no? Bueno, que eso es muy interesante, eso es parte de la entrevista y creo que es algo de lo que Modesto quería preguntarte. Santiago, el mar tiene una particularidad, o te atrapa o te genera temor y te rechaza, y lo rechazas. En mi caso, a mí me atrapó el mar, a mí me fascina navegar, y es porque, a vela, y es porque de una manera u otra es esta lucha del ser humano con los elementos, que como decía John F. Kennedy, yo no puedo controlar el viento, no puedo controlar la tormenta, pero puedo ajustar mis velas, y es un poco esta relación simbiótica entre el hombre y la naturaleza. En tu caso, que te encanta evidentemente el buceo, que va muy de la mano con lo que haces tu trabajo, pero también el surf, que digamos que es el tema de tu relajamiento, pero que se te ve tremendamente apasionado en los diversos videos que he podido ver en YouTube y en Facebook. Eh, ¿Qué es lo que te motivó a ti ese amor hacia el mar? Más allá de la escena que nos has contado de que chiquito andabas, aprendiste a caminar en Pacoa. ¿Qué es lo que te atrapó? ¿Qué fue ese que en mi caso el tema este de esta sinergia naturaleza-hombre en esta lucha? ¿Qué te llevó a ti a ese amor loco por el mar? Bueno, yo creo que más que los sentimientos y las emociones que te da el mar, no solamente surfear, estar dentro de un tubo, que para mí es una de las experiencias más bonitas que cualquier persona puede experimentar, es Para, también para estar, nuestra audiencia, explícale qué es el tú. el tubo es estar adentro de la ola, del vórtex de la ola, y en donde el tiempo se detiene y es raro, o sea, ni siquiera tengo una explicación para darlo y eso es lo bonito, que tienes que hacerlo para poder vivirlo, ¿no? Pero te da un sentimiento
de euforia, de adrenalina, no es como mejor que no me he tirado del avión todavía, pero similar o algo así, ¿no? Lo voy a hacer próximamente, yo justamente por aquí cerca lo hacen. Pero yo creo que más que todo eso es el tema y el estilo de vida que el mar, el surf, el buceo te da, ¿no? O sea, para darte el ejemplo del surf, o sea, cuántos frases y quotes y poemas y cosas hay sobre agarrar una ola, ¿no? Y la paciencia que tienes que tener, y la perseverancia que tienes que estar para coger la ola perfecta, y esa motivación de siempre anhelar por esa siguiente ola que va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser mejor que la anterior y va a ser totalmente distinta a la anterior, ¿no? Entonces, esas analogías que te da el surf es la misma pasión por la que yo veo y la misma perspectiva que yo tengo sobre la vida, ¿no? O sea, cada ola, cada etapa es, siempre va a ser diferente, totalmente distinta a la otra, y obviamente con el positivismo pues siempre y vas a estar buscando la mejor, ¿no? Algo mejor. Entonces, Santiago, de las mm, dos cosas que tú has manifestado, de tus sentimientos en cada una de estas dos actividades, el buceo y el surf, en el tubo específicamente, eh, en ambas tienes un tema que es coincidental. En el tubo te abstraes del mundo, eres tú dentro de la ola que está cerrada, por eso justamente hace el tubo, genera este espacio en el que estás tú, tu tabla, tus emociones y el mar, en esa intimidad, por decirlo de alguna manera. Y esa misma sí, intimidad se genera cuando estás buceando. Eres tú, el océano y punto. así De es. de alguna manera, este espacio, este espacio temporal que generas con estas dos actividades te permite de alguna manera aterrizar ideas, proyectos y proyectarte también a lo que más adelante deseas hacer. Claro que sí, por supuesto, ¿no? O sea, eh, como tú dijiste, el tubo, o simplemente estar bajo el agua y con todas estas criaturas fascinantes, evidentemente te motiva a seguir con tu plan de vida, ¿no? Con cualquier plan de vida que tengas o proyectos que quieras lanzar o ideas que tengas, ¿no? Ya depende de cuál es tu objetivo. Pero efectivamente, estar en ese sistema, en esa parte de relajación, pero no diría que en el momento, mientras estás en el tubo o cuando estás buceando, cuando estás en esos momentos es como que tú estás zen mode, ¿me entiendes? O sea, estás meditando, o sea, estás en un estado de meditación constante, que solo estás haciendo una cosa, prácticamente no estás pensando en nada más, estás en una meditación constante, pero cuando terminas tu sesión, efectivamente estás tan motivado para seguir adelante que cualquier proyecto que tengas o se te viene a la idea, pues vas y lo atacas con todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito. Bajo ese proceso se fregó el psicólogo, hermano. También, sí, vayan al mar, la mejor recomendación, la cura para todo. Así es, nosotros cuando estamos ya Y ustedes, claro, muy cabezones salimos corriendo sí, para la playa. Así sí, 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 no, efectivamente. Y bueno, yo ahora estoy acá, ¿no? No tengo el surf, pero tengo mucho buceo, hago bastante pesca submarina y, y el hecho de no tener el surf me ha adaptado a buscar otros deportes acuáticos. Y no solo acuáticos, otros deportes que me dan esa satisfacción también, ¿no? claro. Oye, ahorita que dices pesca submarina, ¿cómo compaginas eso con con tu espíritu conservacionista? Es totalmente va de la mano porque cuando hacemos pesca con arpón submarina es sumamente selectiva. Entonces tú vas, buceas, haces el buzo a pulmón en una sola respiración y estás abajo un rato y tú ya tienes un target a qué pez, qué especie vas a disparar y ponerla en la hielera
y después en tu estómago, ¿no? Y compartir con tus amigos. Entonces, va de la mano con el tema de la conservación. Y bueno, acá en Australia, pues, está totalmente regulado, ¿no? Entonces, tú ya más o menos sabes los tamaños que puedes coger, cuándo es la veda, cuándo no es la veda. Entonces, la gente respeta mucho eso acá. Fabuloso. Santiago, tú hablabas hace un momento de hacías esta analogía de la ola, ¿no? Y que haces una ola y que si no se te llega, me imagino, no te llega a salir bien, regresas por otra porque es totalmente distinta y vas tratando Así y es. vas tratando. ¿Cómo aplicaste eso eh, cuando tú ya llegaste a Australia y en tu proceso de adaptación? Porque también hace un momento decías, bueno, les puedo contar lo bueno y lo feo. Cuéntanos Sí, un poco ese proceso tuyo ya de adaptarte a tu vida en Australia. sí. Bueno, yo creo que mi proceso de adaptación empezó desde el día que llegué, ¿no? Porque llegué acá y el inglés de los australianos, o sea, no se les entendían, se les es difícil entenderles. Entonces también como mi inglés no es tan bueno, es fácil hacerme entender, porque ni ellos se hablan bien y ni yo hablo bien, entonces va de la mano. Entonces mi primera semana aquí no les entendía nada, ¿no? O sea, ¿qué estás hablando? Pero yo creo que mi proceso de adaptación empezó, yo he viajado, no puedo decir demasiado, pero he tenido bastantes experiencias en distintos países. Entonces, el hecho de estar yo moviéndome en mis primeros meses acá no fue tanto, pero desde que empezó mi día uno en el trabajo y me basé en esta ciudad, en Townsville, mi proceso de adaptación efectivamente empezó, ¿no? Tanto en la cultura, en la cultura profesional, en mis alrededores, en manejar del otro lado, ¿no? En el proceso de sacar mi licencia nuevamente, convivir con gente que no conoces. eh, eh, fue un proceso súper interesante, Las ¿no? costumbres, me imagino, ¿no? Sí, todo eso, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte y hoy en día todavía sigo viviendo con mi compañero de casa, que es una persona sumamente chévere, y ya nos cambiamos de casa, pero bueno, eh, seguimos compartiendo y aunque culturas totalmente distintas, los principios van de la mano. eh, Fue un proceso súper chévere, ¿no? Y yo creo que lo más duro para mí fue el hecho de que no hay olas en donde vivo. Entonces, como te expliqué, o sea, mi pasión realmente, lo que más me apasiona del mar es, aparte de todo lo otro, es surfear y conseguir esta ola perfecta, ¿no? Entonces, y que va de la mano con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, entonces, puse un poco la balanza, o sea, yo surfeaba ya toda mi vida, ¿no? Entonces, pero acá tengo una muy buena oportunidad profesional, ¿no? Todo se está dando y está alineado. Entonces, los primeros meses fue un poco duro en el hecho de que, ¿qué estoy haciendo, no? Yo me puse aquí en este camino, ¿no? No estoy surfeando, pero tengo lo otro, ¿no? Hoy en día, pues, o sea, estoy sumamente balanceado porque inclusive con la compañía me manda a trabajar en distintas partes del Pacífico y de Australia y siempre mi jefe me dice, Santiago, ¿estás llevando tus tablas? ¿No? Entonces yo viajo a donde sea, viajo con mis tablas y la oportunidad de poder agarrar una ola, ¿no? Entonces esa analogía de, de querer encontrar esa ola perfecta y todavía se aplica en este proceso de adaptación que yo he tenido aquí en Australia y en Townsville, ¿no? Y sobre todo ahora que no puedo surfear todos los días, entonces yo me esfuerzo, entreno, voy al gimnasio, hago recovery, trabajo, ¿no? Entonces, para justamente cuando se da la oportunidad de surfear y agarrar la ola perfecta, yo estoy preparado y a su vez eh, es mucho más gratificante y lo aprecias mucho más que si lo estuvieras haciendo todos los días. Entonces, efectivamente, ese anhelo por la hora perfecta que se relaciona con cualquier
ley en la vida, se aplica, ¿no? Santiago, en la época de nosotros, de tu tía bella, linda, hermosa, ¿cómo es que te enseñó a decirle? Este, Tal cual. en la época de nosotros, cuando hablábamos de surfistas, poco más y poco menos hablábamos de chicos irresponsables, casi hippies, que poco más y poco menos no había futuro para ellos, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, las cosas han cambiado y ahora en un mundo globalizado como el que tú manifiestas, pareciera ser que esto ya pasó a ser un mito arcaico. ¿Cómo describirías tú, como una nueva generación, este poder balancear, ¿no verdad?, sin que se deteriore la imagen por el hecho de practicar este deporte que anteriormente, digamos que era una especie de, de deporte que la gente le tenía mucho resquemor o respeto por las consecuencias, inclusive drogas y tal? ¿Cómo poder ahora poder balancear esto y de qué manera esto contribuye al desarrollo profesional independientemente que tenga que ver o no con el mar? ¿Cómo tú lo describirías en la actualidad, en este mundo globalizado? Te mandan a ti a cualquier Sí. lado, cualquier isla por ahí en el Pacífico, tú vas con tus tablas, y balanceas bien el tema. ¿Cómo lo haces? Mm. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué le dirías a un padre de familia de la edad de nosotros que su hijo está más o menos siguiendo tu camino? Mira, yo creo que hoy, no es que yo creo, o sea, hoy en día ya ese estereotipo se ha acabado, ¿no? O sea, eh, eh, eso ya no existe, ¿no? O sea, tú ves a un profesional con un maletín y una tabla acá, o sea, tú dices, ese tipo es chévere, ¿no? Entonces acá es relativo, ¿no? O sea, en sociedades y comunidades y en países, ¿no? Acá yo voy a estas reuniones de trabajo y visitas en islas del Pacífico y no importa el nivel, hay muchas personas de alto nivel en estructuras organizacionales y en proyectos que surfean, ¿no? Entonces yo voy a todas estas reuniones y yo sé que al menos una persona va a surfear, ¿no? Entonces te da esa conexión inmediata, de poder empatizar con esa persona sumamente inmediata y ya rompes una brecha de que solamente es laboral, ¿no? Ya tienes una conexión, algo en común, ¿no? Eh, entonces, acá, al menos acá en Australia, eso no se ve, ¿no? Inclusive acá, bueno, acá en Australia es casi que deporte nacional, ¿no? O sea, no donde yo vivo porque no tenemos olas, pero te vas al sur donde hay olas, o sea, las olas están buenísimas y tu mismo jefe te dice, anda a cogerte unas olas y regresa a trabajar, ¿no? Relájate. Relájate, anda a coger una ola, tu lunch break, cógete una hora más y regresa a trabajar, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, o sea, mis colegas se van a pescar un día y simplemente, o sea, esa flexibilidad en la cultura laboral acá a mí me fascina. Pero yo creo que ese estereotipo que hay del surfista que efectivamente antes la había y se muestra en películas y en todo eso, ya se ha acabado y yo creo que si un padre está viendo esto y el hijo quiere surfear, pues que vaya con todo, porque como ya lo he venido hablando desde el inicio de la entrevista, el surf como ningún otro deporte, o quizás hay algunos otros deportes que te pueden dar los mismos mensajes de vida, ese, esas lecciones que te da el surf, ¿no? O sea, tienes que vivirla para, para poder aplicarlas, ¿no? Y que el surf dentro de tu vida te enseña a, a poder manejarte en cualquier ámbito que sea, ¿no? En laboral, familia, comunidad, cualquiera, ¿no? Así que efectivamente yo estoy agradecido de que mi papá nos puso en este camino.
Fabuloso, Santiago. Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Cuando uno está en conversaciones o compartiendo con un tema que es tan bonito y sobre todo con una persona tan querida, el tiempo pasa volando. Me llevo dos cosas muy bonitas de esta entrevista, dos frases tuyas muy bonitas. La una es la analogía del surf y la otra es que la conversamos ya bastante, y la otra que tiene que ver con ese anhelo de encontrar la ola perfecta. Que si tú estás preparado y haces la tarea preparándote, cualquier cosa a la que tú vas a salir al encuentro, vas a lograr hacerla de alguna forma. Y si te sale bien, ahí paso la analogía de la ola, fabuloso, sales con ese entusiasmo, con esa satisfacción de haberlo logrado. Y que si no te sales nuevamente con ese empeño de querer alcanzar nuevamente esa ola, porque ninguna, así como los seres humanos, ninguna ola es parecida a la otra. Debemos dar por terminado nuestro programa. Deseamos agradecer muchísimo a nuestros auspiciantes y sobre todo a los grupos que nos siguen. Son 92 grupos con los cuales tenemos un alcance aproximado de 2 millones de personas, así como que también se nos conectan aproximadamente 40.000 personas. Santiago, tus palabras finales. Nada, la vida son etapas, cada etapa es única. Ah, si no te va bien en una etapa, sabes que no va a ser para siempre, esa etapa la vas a cerrar o se va a cerrar por sí sola y la siguiente etapa va a ser mucho mejor, simplemente con positivismo y estando preparado, todo es posible. Así que al agua y a surfear. Así es, y me acuerdo que tú tuviste una operación muy importante por andar haciendo travesuras. Sí, Y me acuerdo sí, que la superaste con ese positivismo que tú cargas. Oye, nos queda pendiente, tenemos que ver qué tipo de programas hacemos para tratar sobre el coral, porque me he quedado con curiosidad de hacerte muchísimas preguntas. sí, sí, por Creo que supuesto, Modesto encantado, también se ha quedado con curiosidad. Y sobre todo que encantado. solamente conocemos el 5% del mar, del océano, el 95% está inexplorado y tenemos todavía algunas especies que no conocemos y de eso justamente tendríamos que hablar con Santiago. Así que la próxima. Correcto, Y nos seguro. vamos a surfear. Ándate a surfear pronto. Seguro, sí. Vengo a surfear, surfeé todo el fin de semana pasado en el Pacífico. Una de las mejores olas que me he agarrado en mi vida, así que aquí estamos, motivados para la siguiente ola. Qué bien. Fabuloso. Muchísimas gracias, Santiago. De Gracias, nada, tía. Santiago. Esperamos verte Un pronto abrazo. por Nos vemos, Ecuador. maestro. Seguro, próximo año, inicios, estoy por ahí.